Póngase de pie entonces. Génesis capítulo 2, versículo 7, muy conocido, pero es la base bíblica para el tema de esta mañana. Dice así la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Padre, bendícenos en esta mañana cuando vamos a estudiar tu palabra. Queremos que la misma sea de bendición para todos, que nos abras el entendimiento y que seamos enriquecidos, Señor, en ese conocimiento maravilloso de tu palabra. Que seamos enseñados, ministrados, aún confrontados a través de tu eterna y santa palabra. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Para estudiar al hombre comenzamos explicando lógicamente el origen, ¿no? El origen del hombre. Creo que para nadie es un secreto que existen teorías con respecto al origen del ser humano. La más popular es la teoría de la evolución, que dice que el ser humano es el resultado de evoluciones, es decir, de una criatura inferior por algún proceso biológico pasa y se desarrolla en una especie superior, y así sucesivamente hasta que llegó al ser humano. ¿Sí? El último eslabón antes de llegar al ser humano fue el pithecanthropo, ¿no? Que se conoce por ahí, muy parecido a un gorila. En fin, por eso dicen que el ser humano viene de los micos. Algunos se han dedicado a estudiar el comportamiento de los gorilas, de los micos, y aunque sí tiene cierto parecido al ser humano, pero no por eso nosotros venimos de ellos. Alabado sea el Señor. Entonces, esta teoría explica eso, que el ser humano fue el resultado de algunos procesos evolutivos que se fueron desarrollando de una especie inferior a otra especie superior, y que hasta que llegó al ser humano. Son teorías simplemente que no se han podido comprobar. Hasta el día de hoy todavía siguen buscando el eslabón perdido en esa cadena evolutiva, y creo que nunca lo van a encontrar, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. De hecho, hay que explicar lo siguiente. La Biblia dice que Dios mandó a que todas las especies se multiplicaran, y dice según su especie. Cuando Dios creó los animales, dijo que se multiplicaran de acuerdo a su especie. Y hay otro término ahí en Génesis que dice y de acuerdo a su género. El género habla del sexo, si es femenino, si es masculino, ¿no? Si es macho y si es hembra. Pero la especie, escuche bien, la especie habla, por decir algo, si es el caso de los perros, esa es una especie. Usted nunca habrá escuchado que un perro haya parido una vaca, ni que una vaca haya parido un perro. Cada especie de animal se reproduce según su especie, es decir, los perros reproducen perros, independientemente de las razas que existan, independientemente de las clases de perros que hayan, pero el hecho de que algunos sean más finos que otros no dejan de ser perros. ¿Me hago entender, hermanos? Así que las vacas producen vacas. Ahora, si usted cruza un animal en el caso del caballo, si usted cruza un caballo con un burro o una burra, ¿qué sale? Un mulo o una mula, pero con la peculiaridad de que los mulos y las mulas se reproducen, son estériles.
¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque hay un principio de creación. Porque Dios estableció algunas leyes con respecto a sus criaturas que no se pueden violentar. Y aunque el hombre las violente, pues no van a sacar los resultados que el hombre busca, porque ya Dios lo ha establecido desde el comienzo. Es según su especie. Los mulos son una raza toda rara, pero vuelvo y digo, hay que cruzar dos especies distintas de animales. Entonces, ¿qué le quiero explicar con esto? Que nosotros los hombres no fuimos el resultado de un mono, porque los monos reproducen monos, los gorilas reproducen gorilas. ¿Me hago entender, hermano? Nosotros los seres humanos reproducimos seres humanos. ¿Por qué? Porque somos la especie humana. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, con esto, hermano, para no entrar en tanta especulación con respecto a las teorías, que lógicamente la más popular, la evolutiva, que el más grande expositor de la evolución del hombre se llama Charles Darwin, ¿no? Los que estudian saben y le enseñan este tipo de cosas. Pero con el paso de los días y de los tiempos, los científicos, los hombres de ciencia de hoy han dado el brazo a torcer y han dicho públicamente que la teoría más ajustada a la realidad con respecto a la creación de las cosas y con respecto a la creación del hombre es la teoría de la creación. Es la teoría bíblica, es la teoría que nos dice que Dios es el diseñador y el creador de todas las cosas, incluyendo a nosotros los seres humanos. Alabado sea el Señor. Es que simplemente, hermano, es darle un vistazo a la anatomía del ser humano. Véase a un espejo, simplemente. Trate de buscar un libro de biología. Estudie las partes internas suyas. Lo que todos tenemos, nuestros sistemas, el digestivo, el circulatorio, el respiratorio. Trate de estudiar el ojo, trate de estudiar el cerebro, trate de estudiar todo lo que tiene que ver con la anatomía del cuerpo y usted se dará cuenta que se requiere de una mente brillante para haber creado un ser o una criatura como usted y como yo. No somos el producto de una explosión cósmica tampoco, como lo enseña el Big Bang. Alabado sea el Señor. No somos el producto de la sabiduría, de la ciencia y del amor de Dios. Por eso, el libro de Génesis entrega, de hecho, Génesis significa comienzos, orígenes. Por eso la Biblia sin el Génesis estaría incompleta. Génesis es el libro de los comienzos, es el libro de los orígenes. Y allí Génesis nos explica de qué manera Dios creó al ser humano. Permítame ir a la palabra, capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Alabado sea el Señor. Dios creó al ser humano como una especie, pero a la vez creó género. Es decir, hizo un hombre e hizo una mujer. Como dijo alguien por ahí, Dios creó varón y hembra. Los demás no sé quién los haya creado, hermanos. Usted ya sabe de quién estoy hablando, ¿no? A los demás no sé quién los haya creado, pero lo único que yo sí sé es que Dios creó un hombre y una mujer. Y nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Esto lo voy a explicar al terminar esta enseñanza. ¿Qué quiere decir la imagen? ¿Qué quiere decir la semejanza de Dios? Aunque son términos muy parecidos, muy sinónimos, pero alguna diferencia tiene que haber aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios es nuestro creador. Esto pare de contar aquí.
Gracias a Dios por la revelación del Espíritu Santo. Gracias a Dios por su ciencia y por su sabiduría. Y gracias a Dios por su revelación de la palabra. Si esto no hubiera estado aquí escrito y revelado aquí en la Biblia, usted y yo estaríamos dándole cuidado a esos argumentos evolutivos y científicos que hoy en día se enseñan en las aulas de las escuelas y colegios y universidades. El versículo 7 nos dice la manera como Dios nos creó. Ahora, esto nos lleva a pensar algo, y es que todas las demás creaciones, las plantas, los animales, el sol, bueno, todas, dice que fueron creados de la nada. Hebreo dice que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Fue creado el universo por la palabra de Dios. Dios no necesitó de una materia prima para crear el universo. Dios lo creó de la nada. Esto muestra el poder y la omnipotencia de Dios, que eso ya lo estudiamos. Pero cuando llegó al hombre, no dijo hágase al hombre, o sea el hombre, sino que dijo hagamos. Y el versículo 7 dice, y formó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Quiere decir, hermano, que la única criatura que Dios requirió materia prima para su creación fue el ser humano, fue el hombre. Y esto nos lleva a pensar la dedicación que Dios tuvo que tener a la hora de crear al hombre. Esto muestra, hermano, que usted y yo somos la obra maestra de Dios. No somos cualquier creación. No es como el pintor que tira unos brochazos en el primer, cuadro que esté ahí. Sino que Dios, hermano, ya sabía lo que iba a hacer. No es cualquier obra. Es la obra excelente de Dios. Esto le da valor y significado al ser humano. Esto nos explica cuánto vale el ser humano para Dios. Cuánto significa el ser humano para Dios. El hombre de hoy llega a pensar, y lo ha dicho y ha declarado, que Dios se ha olvidado de sus criaturas. De que si Dios pensara en el hombre, ¿por qué Dios permite tantas guerras, tanta violencia, tanta hambre, tanta miseria en el mundo en el que hoy vivimos? ¿Por qué tanta tragedia humana? ¿Por qué tanta enfermedad trágica? ¿Por qué tantas muertes inexplicables? A veces uno se pregunta en su fuero humano, ¿por qué estos 150 personas que murieron simplemente porque alguien quería morirse? Aquel avión de Francia, que su copiloto quería prácticamente morirse, estaban bajo una depresión. ¿Qué culpa tenían los 150 que estaban en ese avión? Y a veces la gente se agarra de ahí para pensar, si Dios existiera, ¿por qué permite ese tipo de cosas? Ahora, la explicación es muy sencilla, hermanos. Y es que Dios le ha dado una cualidad particular al ser humano, y es a tomar sus propias decisiones. Quiere decir que el hombre se granjea su futuro, toma sus propias decisiones, y toda decisión tiene sus propias consecuencias, sean buenas o sean malas. ¿Me hago entender, hermano? Ahora, siempre que abordo este tema, digo lo siguiente: ¿qué culpa tiene Dios de que alguien haya sido un sinvergüenza, un degenerado, que se le haya pasado toda la vida tomando cerveza,
y que hoy se esté muriendo de un cáncer en el estómago. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Dios de un jovencito a los 20 años que se está muriendo de SIDA? ¿Qué culpa tiene Dios de que haya sido un degenerado sexual? De que no haya tenido escrúpulos en ese orden de ideas y se haya entregado a la pasión con una y con otra o con otros. ¿Qué culpa tiene Dios de eso? ¿Me hago entender, hermano? ¿Qué culpa tiene Dios de aquella mujer a los 27, 28 años que se esté muriendo de un cáncer en el útero? Todo porque comenzó su actividad sexual a temprana edad. No se quiso a sí misma. Entregó su dignidad a cualquier precio. ¿Qué culpa tiene Dios de eso, hermano? Ninguna. Entonces, cuando vemos todo esto y cuando a la gente se le llena la boca diciendo estas declaraciones, simplemente hay que pensar y decirle: Dios le ha dado al ser humano la capacidad de tomar sus propias decisiones, y toda decisión tiene sus propias consecuencias, sean buenas o sean malas. Amén. Podríamos decir, hermano, que todo ser humano es el artífice de sus éxitos y el responsable de sus fracasos. Es muy fácil para la gente culpar a Dios. Es muy fácil para la gente buscar siempre un chivo expiatorio y buscar quién es el responsable de su tragedia, cuando el verdadero responsable es él mismo, es la persona misma, es el ser humano mismo. Alabado sea el Señor. Entonces, mi hermano querido, el hecho de ver en las Escrituras que Dios formó, que Dios se dio a la tarea, al trabajo de coger polvo, hacer una masa y crear, yo digo, no un muñeco, algunos quieren como caricaturizar la creación del hombre diciendo que un muñeco. Y yo creo que lo que hizo Dios fue una obra de arte con barro. Porque es que al vernos usted y yo en el espejo no somos una caricatura, mi hermano querido. No somos cualquier trabajo ahí chambón, como decimos nosotros, no. Somos la obra de arte maestra de Dios. Dios hizo una obra de arte con barro. Alabado sea Dios, nos hizo como usted y yo somos. Nos dibujó, nos esculpió allí, nos dio forma. No se le escapó absolutamente nada. Una vez tiene aquella obra, dice la Biblia que sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida. Era inerte esa obra de arte de barro, pero Dios sopló, le inyectó vida y fue el hombre un ser viviente. Alabado sea el Señor para siempre. Qué importante entender esto, hermano. ¿Por qué le damos tanta importancia a esto que la Biblia dice? Porque es que esto nos enriquece el concepto, la convicción, la verdad de que el ser humano vale mucho para Dios. De que Dios siempre ha estado interesado en el hombre, en el bienestar del ser humano. Y mire, entre otras cosas, cuando Dios crea a Adán ya le tenía el palacio hecho. Ya le tenía un huerto a dónde ponerlo. No fue que Dios improvisó la obra del ser humano. No fue que dijo: voy a crear una criatura a ver qué sale. No, ya Dios tenía todo planeado, todo planificado. Ya Dios sabía lo que iba a colocarlo a hacer, a dónde lo iba a poner, bajo qué posición lo iba a colocar, qué nivel le iba a dar al ser humano. Ya Dios lo sabía. Así que no somos una casualidad ni somos un accidente en la sabiduría de Dios. Ya Dios lo tenía planificado. Esto nos lleva a pensar mucho más en el valor que usted y yo tenemos para Dios. Amén. ¿Cuántos valemos para Dios en esta mañana?
¿Cuántos sabemos que valemos mucho para Dios? Aunque a veces el diablo trata de hacernos sentir lo peor. Y a veces las circunstancias de la vida nos hacen sentir que no valemos nada. Yo quiero decirle en esta mañana que no se deje llevar por esas cosas, ni por las circunstancias, ni por el dolor, ni el sufrimiento, ni la crisis. Piense que usted y yo valemos mucho para Dios, que Dios está interesado en el bienestar suyo y el bienestar mío, que si hacemos la voluntad de Dios, Dios tendrá el control de todo. Amén. Que si usted y yo nos esforzamos por agradar a Él, hombre, Dios se encargará de todo, absolutamente de todo, nuestros pormenores. Alabado sea el Señor. Entonces, el origen del ser humano tiene su fundamento en Dios. Todo esto echa por tierra cualquier otra teoría o cualquier otro argumento con respecto a la creación del hombre. Alabado sea el Señor. Y Dios nos hizo complementarios. Cuando Dios creó los animales, creó macho y hembra. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó primeramente el varón. Y después de un tiempo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Alabado sea Dios. Y comienza aquel proceso quirúrgico. Y de allí, de una costilla de Adán, Dios crea a la mujer como un complemento. Es por eso que cabe y vale la pena decir algo aquí. Es que tanto el hombre como la mujer somos distintos en naturaleza. Dios no hizo una copia. Cuando Dios dice le voy a hacer ayuda idónea, no hizo un clon de Adán y se lo entregó a Adán. Dios hizo una criatura distinta con un recurso que ya tenía, pero la hizo distinta. Por eso el hombre y la mujer en su naturaleza son distintos, pero complementarios. Dios hizo al hombre y a la mujer con la capacidad de complementarse. Lo que no sabe el hombre lo sabe la mujer. Lo que no tiene la mujer lo tiene el hombre, y lo que no tiene el hombre lo tiene la mujer. Y por eso se complementan. Alabado sea el Señor. Esto muestra lo maravilloso del mundo de Dios y lo complejo que a veces es comprender a Dios. Pero como yo les decía en algún momento, no se trata de entender a Dios, porque a lo mejor nos moriremos sin entenderlo muchas veces. Se trata de conocerlo, de amarle y de servirle. Eso es todo. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, mis hermanos, Dios nos crea del polvo de la tierra. Por eso la ley natural es que polvo somos y al polvo volveremos. Por eso es que aunque nos maquillen, aunque nos vuelvan unas momias, cuando nos morimos, con el paso del tiempo nos volvemos polvo. ¿Sabe qué decía un profesor que lo recuerdo? Profesor que tuve en el colegio de contabilidad. El hombre nos decía, mire, el ser humano es tan soberbio, tan orgulloso, tan prepotente, que se le olvida que todos los seres humanos somos popó de gusano. Y esa es una realidad que no la podemos cambiar, ni con todo el oro que tengamos, ni porque nos metan en una urna de cristal. Nos vamos a llenar de gusanos, hermano, de forma natural. ¿Sí? Si se da cuenta que cualquier muerto lo dejan un día, 2 días, está lleno de gusanos. La misma carne produce los gusanos. Entonces somos popó de gusanos de alguna manera. Por eso
¿Por qué tanta soberbia que cargamos a veces? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta prepotencia? ¿Por qué no ser gente que reconozcamos que todo lo que tenemos y lo que somos se lo debemos a Dios? La vida que tenemos es porque Dios nos la da. El trabajo que tenemos es porque Dios nos da la fuerza, porque nos da la capacidad para trabajar. Todo lo que tenemos y lo que somos se lo debemos a Dios, hermano. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, hay otra cosa que decir aquí, es que la naturaleza del ser humano tiene dos direcciones. Una que es material y la otra que es espiritual. Cuando dice Dios y sopló en su nariz aliento de vida, Él le entregó esa esencia espiritual a esa obra de arte de barro. Entonces, el ser humano no es solamente algo material. Es por eso que la esencia de la vida, para que una persona sea feliz completamente, no solamente necesita lo material, no solamente necesita llenarse de lujos, o tener dinero en un banco, o vivir en un palacio, o dormir en un colchón de plumas. Se requiere de un ingrediente más, y es lo espiritual. Por eso Jesús le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le estaba diciendo el Señor al diablo: el ser humano no solamente vive de lo material, requiere de lo que viene de Dios. Y eso es algo que no podemos negar. Y eso es algo que usted tal vez lo ve ahí a la salida de la puerta de su casa. Gente que lo tiene todo. Ahora me pregunto, este muchacho, este copiloto joven, 27 años creo que tenía. Hombre, ¿por qué se quitó la vida? Un buen trabajo, un buen sueldo, oportunidad de conocer, de viajar. ¿Qué le faltaba a este hombre, hermano? Materialmente nada, pero le faltaba todo espiritualmente. Amén. Es por eso, hermano, que el ser humano se complementa con lo material, pero también con lo espiritual. Y lo espiritual no solamente es la parte religiosa. Lo espiritual nos lleva a pensar en el alma, en las emociones. Eso es lo que vamos a tratar de explicar a continuación. Entonces, la parte humana es la parte del cuerpo. Es la parte que se desintegra en el momento en que morimos. Que nos volvemos polvo, nos volvemos tierra, querramos o no querramos. Esa es la parte humana, es la parte que se satisface con los sentidos, es la parte material que se conecta con el mundo que conocemos. ¿Cómo nos conectamos con el mundo en el que estamos viviendo? A través del cuerpo, a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que gustamos, lo que palpamos, lo que olemos. Eso es lo que nos conecta con el mundo en el que vivimos. Pero no solamente somos eso, somos también espíritu. Y aquí hay que entrar a considerar una parte que es un poco complicada explicarla. Tal vez es uno de los temas poco difíciles de explicar, porque es algo que no lo podemos comprobar. Es algo que los científicos no han podido llevar a una sala de experimento, a un laboratorio, para decir esto es así, esto es así. Y es hablar de la parte espiritual del hombre. Como su término lo indica, es espiritual, es inmaterial. Es decir, no se puede palpar, no se puede ver, no se puede oler, no se puede gustar. ¿Me hago entender, hermano? Es algo inmaterial. Es espiritual. Pero dentro de ese ente espiritual hay dos elementos, que es ahí donde nos complicamos un poco la vida a la hora de explicar esto. Y es que tenemos que hablar del espíritu y tenemos que hablar del alma. Si alguno me dice dónde está eso en la Biblia, Hebreos 4:12 que leíamos dice
que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿no? Sí lo dice, ¿verdad? Y Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que santifique Dios todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir que Dios colocó en su obra maestra el sello de su naturaleza. Dios es trino. Eso ya lo estudiamos. Dios es trino. Y Dios colocó en su obra maestra su sello, su firma. Porque Dios creó al ser humano también trino. Pero complejo es explicar esto. ¿Cómo diferenciamos el espíritu del alma? Bueno, si lo permítame utilizar aquí, hermano, la teoría científica, psicológica, lo que los psicólogos opinan con respecto a estas dos entidades del ser humano. El alma siempre la relacionan con las emociones. Es la parte inteligible de Dios, del hombre. Es la parte, hermano, que prácticamente, vamos a decir, pone en función todo lo que tiene que ver con el cuerpo. El alma está relacionada con el cerebro, el alma está relacionada con los sentidos, el alma está relacionada con el corazón, con todo. El alma es la que siente. Por eso una vez la persona muere, y de hecho muerte es separación. Es decir, cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo, el cuerpo deja de sentir. El cuerpo deja de ser sensible. Muere. Entonces el alma, los psicólogos lo relacionan con la parte emocional del ser humano. Es la que siente. Es la que gusta. Es la que se entristece, es la que llora, es la que ríe, es la que se goza. Es el alma. Pero también tiene que ver con la parte inteligible del hombre. Es la parte que razona, es la parte inteligente del ser humano. Es la que le permite tomar las decisiones en algún momento dado. Ese es el alma. Amén. Y entonces, ¿qué será el espíritu? El espíritu es la parte espiritual que lo conecta con Dios. Digamos, hermano, que la vida está en el espíritu. Es decir, fue el espíritu que impartió Dios sobre aquella obra de arte, la que le dio vida a esa obra. Entonces es la vida de Dios en el ser humano. Es ese pedacito de Dios que tenemos todos los seres humanos, que es la que Dios reclama en un momento dado. Es la imagen de Dios en el hombre, es el espíritu. ¿Me hago entender, hermano? Como para no enredarnos tanto y usted se pueda llevar algo claro en esta mañana con respecto a este tema. El espíritu es la imagen que Dios transmitió al ser humano. La imagen suya es la que le da vida al ser humano. Alabado sea el Señor. Una vez el espíritu sale del cuerpo, deja de vivir. Y lógicamente el espíritu y el alma son inseparables. Es la parte inmaterial del ser humano, es la parte espiritual. No se puede dividir. No se puede dividir. Entonces el espíritu es esa parte, hermano, que le da la capacidad al hombre de conocer a Dios. Si fuéramos solamente alma, el alma, como está muy relacionada al cuerpo, no podríamos conocer a Dios. Pero Dios nos dio su espíritu. Por eso conocemos a Dios. Por eso hay una conexión entre Dios y su criatura. Por eso dijo algún teólogo, el hombre es incurablemente religioso. Es por eso que por naturaleza
naturaleza del ser humano siempre estará inclinado a adorar algo superior a él. Independientemente de que adoren al sol, las estrellas, algunos, las religiones más grandes que hoy tenemos, adoran a Mahoma, adoran a Buda, al negro Buda, en la India, en la China, a Zoroastro, a Confucio, la religión de la China, a Lao Tse, lo adoran como si fueran un dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, es espiritual. Necesita estar relacionado con algo que es superior a él. Y esa es la parte del espíritu. ¿Me hago entender, hermano? Es lo más sencillo que, como se los puedo explicar, podríamos aquí enredarnos en un poco de conceptos, pero es lo más sencillo. Entonces, el alma siempre lo relacionamos con las emociones, con los sentimientos, con la razón, con la inteligencia. El espíritu lo relacionamos con Dios. Con Dios. Es esa conciencia que nos permite conectarnos con Dios. Permítame darles un concepto aquí de un teólogo con respecto a estas tres cosas. Escuche esto. Porque el hombre es espíritu, es capaz de tener conciencia de Dios. Escuche esto. Porque ese espíritu es capaz de tener conciencia de Dios y tener comunión con Dios. ¿Sí? Es la parte que nos permite tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que muere cuando el hombre peca? El espíritu. Es lo que está muerto. Por eso Pablo dijo, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. No está hablando del alma. Porque el alma en ese caso es neutra. El alma se inclina hacia donde más, vamos a decir, donde más fuerza haya, allí se inclina el alma. Si el hombre es espiritual, el alma se inclina a lo espiritual. Pero si el hombre es carnal, el alma se inclina hacia la carne, hacia lo carnal. Entonces Pablo dice, ustedes estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él os dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que muere a la hora del hombre pecar? El espíritu. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso necesitamos que Dios renueve nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interno, que habla del espíritu, el que está muerto a causa del pecado. Entonces somos espíritu porque tenemos conciencia de Dios y podemos tener comunión con Dios. Somos alma porque tenemos conciencia de sí, de nosotros. Es decir, que podríamos pensar que la personalidad del hombre la da el alma. Vamos a decir, ¿cómo nos identificamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nos podríamos preguntar en esta mañana. ¿Quién soy yo? Entonces, si lo vamos al aspecto científico, lo determina el alma. ¿Por qué? Porque el alma va tomando forma de acuerdo a la, vamos a decir, a la inclinación que le demos, si es el espíritu o si es la carne. ¿Sí? El hombre es soberbio porque la carne es soberbia. El hombre es orgulloso porque la carne es orgulloso. El hombre es bueno porque el espíritu es bueno. El hombre es consagrado porque el espíritu es consagrado. ¿Me hago entender, hermano? Entonces lo que le da personalidad al hombre, la verdadera personalidad suya y mía, está en el alma. Tenemos conciencia de lo que somos. El alma. Por eso podemos en esta mañana hacer un balance y traer a memoria lo que éramos antes. ¿Sí? Algunos borrachos, sinvergüenzas, irresponsables. En fin, ¿qué somos ahora?
gente redimida, gente responsable, gente con valores, con principios. Amén. Gente santa, que amamos a Dios, tememos a Dios. Sí se da cuenta la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes el alma estaba inclinada a la carne, ahora el alma está inclinada al Espíritu. Ahora, permítame ilustrarles algo en esta mañana. Pablo dice por allá en Gálatas que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, ¿verdad? Una lucha allí incesante. Entonces alguna vez le preguntaron a un cacique indígena, ¿cómo explicaba él esa parte de la Biblia? Y el cacique dijo, yo tengo 2 perros hambrientos que pelean dentro de mí. Y entonces le preguntaron, ¿y cuál va ganando? Y dijo, el que yo más alimento. El que yo más alimento va ganando. Y esa es la realidad, hermano. En la vida cristiana, lo que yo más alimento es lo que gana. Si yo alimento al Espíritu, el alma se inclina al Espíritu y vamos ganando la batalla espiritual. Si yo alimento la carne, mi alma se va a inclinar a la carne y voy a perder la guerra espiritual. Aquí se trata, mis hermanos queridos, de alimentar al Espíritu. ¿Cómo alimentamos al Espíritu? ¿Cómo creen ustedes que alimentamos al Espíritu? Bueno, con esos ejercicios espirituales, la oración es fundamental, el ayuno para doblegar esta carne. Si usted ve que la carne lo está alando y le va ganando y la tentación cada vez se hace más acariciable, entonces entienda que tiene que someter esta carne, que doblegar esta carne. ¿Y cómo lo doblegamos? Con el ayuno. Amén. Eso es como la carne de tortuga que usted la mete a la olla y cuando se está cocinando salta, hermano. Y a mucha gente cristiana le falta eso. Parece que estuviera muerto al pecado, pero todavía la carne le tira y trata de ganarla. Así que hay que doblegarla, hay que cocinarla en ayuno y oración, hermano. Amén. ¿Cómo alimentamos el Espíritu? Por la palabra de Dios, hermano. Mire, este libro maravilloso. Hay que estudiarlo, hay que, como dijo el Señor, escudriñarlo. No solamente leerlo. Hay que escudriñarlo, hay que sacarle sabor a la palabra. ¿Cómo alimentamos al Espíritu? Congregándonos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gente cristiana que no se congrega no porque no pueda hacerlo, sino porque no le da la santa voluntad de hacerlo. Y ahí es donde está el problema, hermano. Una cosa es que yo no pueda. Una cosa es que las condiciones de vida o las circunstancias me limiten a hacerlo. Pero otra cosa es que yo pueda hacerlo y no quiera hacerlo. Amén. Si quieres que se lo diga más crudo, es un pecado. Escuche bien, hermano, es un pecado poder reunirse y no hacerlo. Es un pecado. Eso se llama pecado de omisión. La omisión es cuando yo puedo hacer algo y no lo hago. Eso es un pecado. Entonces esa es la manera como nos alimentamos, hermano. ¿Qué otra manera alimentamos al Espíritu? Cuando usted y yo nos guardamos para Dios, cuando usted y yo vencemos la tentación, cuando usted y yo rechazamos aquellas insinuaciones malas y perversas, cuando usted y yo cortamos con alguna amistad que no me conviene, cuando usted y yo cortamos con alguna relación que me está haciendo daño, cuando usted y yo cortamos con algún hábito o con alguna práctica que me hace daño. ¿Sabía usted que hay vicios que no son malos? La televisión es un vicio. Y si no sabemos nosotros controlar
la televisión nos controla. Y les pregunto en esta mañana, ¿qué bien nos trae ver televisión fuera de lo normal? Yo no les vengo a decir que yo no miro televisión, sería muy deshonesto en esta mañana. Pero lo que yo sí les digo es que tengo control sobre la televisión. Yo sé qué es lo que puedo ver y hasta dónde lo puedo ver. Me hago entender, hermano. Lo mismo la internet. Cuando alguien se mete a la internet, hermano, y le pasan las horas y son como bombillos, 2, 3 de la mañana metidos en la internet chateando. O hoy con esta tecnología del WhatsApp y no sé qué, y bueno, un montón de cosas. La gente vive con esa enfermedad hoy, hermano. Si nosotros no tenemos control de ese tipo de cosas, nos hacen daño. Entonces tenemos que tomar el control de ello. Se lo voy a explicar de otra manera. Cuando usted y yo no tenemos la capacidad de tener el control de algo, ese algo nos controla a usted y a mí. ¿Sí? Nos controla. Llámese la televisión, llámese la internet, llámese algún otro vicio, algún deporte. Cuando de pronto nos entregamos a un deporte y no nos importa a veces sacrificar la familia, sacrificar los cultos, la iglesia, o a veces para algunos el trabajo, para algunos el dinero se convierte en su dueño, en su verdugo. Y entonces, hermano, no le importa sacrificarlo todo. Ahí es donde está el problema, hermano. Y entonces dejamos de alimentar al espíritu y comenzamos a alimentar las obras de la carne. Y entonces el alma se inclina hacia allá. Y lo que nos da nuestra personalidad. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces somos alma porque tenemos conciencia de nosotros. Y somos un cuerpo porque mediante los sentidos tenemos conciencia del mundo en el que vivimos. Del mundo en el que vivimos. Entonces somos espíritu porque tenemos conciencia de Dios y podemos tener comunión con Dios. Somos alma porque tenemos conciencia de nosotros. Y somos carne porque tenemos a través de nuestros sentidos la capacidad de comunicarnos, de relacionarnos con el mundo en el que vivimos. Alabado sea el Señor. Dese cuenta, hermano, y yo sí quiero hacer un paréntesis aquí. Con esto yo quiero reforzar una idea, más que una idea, una verdad, hermanos. Porque es que nos suele pasar a nosotros los cristianos, que inclinamos demasiado la balanza y le damos demasiada preponderancia a lo espiritual y descuidamos la otra área que es muy importante también. Hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Somos cristianos, es verdad. Pero no por el hecho de ser cristianos nos vamos a pajar en la iglesia todo el día y todos los días y los 365 días del año. Porque hay otras cosas a las que yo me tengo que ocupar. ¿Me hago entender, hermano? A las que yo le tengo que dar importancia. Entonces, las dos cosas se complementan. Si yo logro mantener un equilibrio, voy a ser una persona que disfruto la vida. Voy a ser una persona que sé cuándo sacar tiempo para lo uno, pero también cuándo sacar tiempo para lo otro. ¿Me hago entender, hermano? Yo necesito divertirme, como humano que soy, necesito divertirme. Porque si yo no me divierto, tal vez voy a caer en ese extremo de la amargura, en ese extremo de la, vamos a decir, ¿cómo llamamos a eso, hermano? De la simpleza. Es decir, como que las cosas las hacemos por inercia propia, ¿sí? Como algo rutinario, pero como que no hay ese sabor con lo que yo hago. Alabado sea el Señor. Entonces yo tengo que ser muy espiritual, pero también tengo que satisfacer mis partes emocionales.
mis necesidades familiares, mis necesidades sociales. Yo tengo que compartir con la gente. Los que tenemos una familia, los que tenemos unos hijos, tenemos que compartir con ellos, tenemos que vivir en familia. Mire, hermano, yo conozco gente muy buena, con muy buenas intenciones, pastores que los conozco de muchos años, que se dedicaron a ser pastores y a pastorear gente, y se dedicaron a solucionar los problemas a la gente y a suplirle tal vez alguna necesidad a la gente, y descuidaron sus propios hijos, hermano. Descuidaron su familia. No supieron a qué hora les crecieron esos muchachos. Cuando se dieron cuenta, ya el muchacho tenía bigote y tenía barba y se le fue de la casa, hermano. No lo disfrutaron. Entonces, ¿de qué sirve hacerlo uno si dejamos de hacer los otros, hermano? Somos gente espiritual, pero también somos gente emocional. Así que para yo ser, el hecho de yo ser cristiano no me priva ni de lo uno ni de lo otro. Yo tengo que aprender a balancearme en la vida. ¿Me hago entender, hermano? Y no mirar que todo es pecado, porque es que a veces hemos caído en esa tendencia de que todo es pecado, lo satanizamos todo. Mire, yo nací en esa generación, estoy hablando de 28 años atrás, donde desde el púlpito se enseñaba que mirar un partido de fútbol era un pecado, que salir a una cancha o un parque a jugar, eso era pecado. Y entonces, hermano, esa generación, nos levantamos con ese criterio. Gracias a Dios, hermano, yo desperté a tiempo y me di cuenta que así no eran las cosas, y he disfrutado mi vida al máximo, hermano. Por eso, con mis hijos, trato de disfrutar con ellos lo que más puedo. Amén, hermano. No los privo de algunas cosas cuando yo sé que no son malas. Les doy cierta libertad, pero procuro, mis hermanos queridos, disfrutarlos. Algún día se van a ir. Ya no los voy a poder alzar. ¿Me hago entender, hermano? Hay que aprovechar el tiempo cuando se pueden hacer las cosas. Entonces a veces satanizamos todo. Y todo es malo, todo es pecado. Que ir a un río, que sacar un día para de esparcimiento, eso era pecado. Mis hermanos queridos, yo soy un hombre espiritual, pero también soy un hombre emocional, que necesito recrearme. ¿Sí? Recrearme. Y eso no me hace menos espiritual. Eso no afecta a mi santidad ni a mi consagración. Una cosa es que yo esté mal posicionado en un momento dado. Es decir, si yo voy a la playa, por decir algo, vamos al mar, que Dios nos da la bendición de ir al mar, y usted se quiere bañar, pues hombre, usted se tiene que bañar de acuerdo a sus principios y a sus valores espirituales. ¿Sí me hago entender, hermano? Ah, no, que ya estoy en la playa, entonces aquí me voy a descarriar y me voy a poner un bikini para bañarme. No, señores, porque el hecho de estar en la playa, no se nos puede olvidar que somos hijos de Dios y que tenemos un estilo de vida que agrada a Dios, y no por agradar a los hombres, sino por agradar a Dios, hermano. Amén. No que porque estoy por allá donde nadie me conoce, entonces me voy a tomar una para la sed. De ninguna manera, hermano. Donde quiera vayamos y en lo que estamos haciendo, usted y yo somos un altar para Dios, que tenemos que darle y glorificar a Dios siempre con nuestro diario caminar. Yo puedo estar jugando fútbol si las circunstancias me lo permiten, y con eso yo estoy rindiéndole culto a Dios, porque yo soy el sacrificio que se presenta todos los días en el altar para Dios. ¿Me hago entender, hermano? Usted puede estar en una reunión familiar sin necesidad de tomarse un vino, sin necesidad de tomarse una para la sed, sin necesidad de entrar a bailar en el ambiente. Usted tiene que guardar su vida para Dios. Amén. Porque es que hasta eso, hermano, hasta eso nos enseñaron, y nos enseñaron mal. Que si mi familia no conoce a Dios, yo no puedo compartir con ellos. ¿Cómo me lo voy a ganar para el Señor, hermano? ¿Me hago entender? ¿Cómo me lo voy a ganar si no comparto con ellos?
Una cosa es que yo no comparta, como le dije una vez, estábamos en una reunión familiar, mis tíos, en fin, hermanos de mi padre, y entonces un tío me dijo, tómese una para la cena. Y dije, no tío, usted sabe que yo no tomo. No, pero no está el pastor, no hay nadie acá. No, dijo, no, es que mis principios no me lo permiten. Y el hombre es un hombre inteligente, dijo, me agrada eso, sobrino, me agrada eso, sus principios. ¿Sí? Entonces yo puedo compartir con mi familia sin necesidad de mezclarme en sus prácticas. Yo puedo compartir en una reunión familiar o social sin mezclarme con sus prácticas. Y con eso les estoy dando testimonio. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Entonces, mi hermano querido, ya para ir redondeando este tema hoy, es importante que usted y yo disfrutemos la vida. Es importante que entendamos que no solamente lo espiritual es lo básico y lo elemental, aunque es muy importante, también la parte emocional. Ahora, yo tengo como cuerpo, tengo que descansar, tengo que dormir. Alguna vez yo estaba, no sé, en algún lugar enseñando y predicando, y a veces somos muy ligeros para juzgar. Yo les decía, mire, si ustedes llegan a la 1 de la tarde a mi casa, yo tengo la sana costumbre de hacer mi siesta después de que almuerzo. Si ustedes llegan a la 1 de la tarde me van a encontrar durmiendo a lo mejor. No me vayan a criticar por eso. No me vayan a condenar por eso. No vayan a pensar que soy un zángano, que soy un vago, no. Es que hice un buen hábito y eso es saludable, ¿no? Saludable, hacer siesta después del almuerzo. Mire, en Argentina está la sana costumbre de hacer la sagrada siesta, la llaman ellos. Hay una parte donde he podido estar, de Argentina, hacia la parte norte, los negocios cierran a las 12 y lo abren a las 4 de la tarde. Todos, hermano. ¿Por qué? Porque ellos hacen su sagrada siesta. ¿Me hago entender, hermano? Y es saludable. Mi cuerpo necesita descanso, pero cualquiera dirá, ay, pero el trabajo del pastor, ¿cuál es? Ay, mis hermanos queridos. ¿Usted cree que leer, estudiar no quema unos neuronas, hermano? ¿Sabe una cosa? Mire, se ha hecho el cálculo y se ha hecho este estudio que 45 minutos de predicación, de enseñanza bíblica de una manera eufórica equivale a 8 horas de trabajo físico. Mire, yo he estado en actividades donde me ha tocado en la mañana, al mediodía, en la tarde predicar. Y termina uno, hermano, como uno dice, el dicho popular, como para recoger con cuchara, hermano. Cansado, rendido, hermano. Pareciera que no, pero así es. Y la gente dice, los pastores no trabajan, son los vagos. Ay. Como le dije alguna vez a alguien, pues monte una iglesia si cree que eso es un negocio fácil. Alabado sea el Señor, si esto no fuera trabajo, mi hermano. Entonces, hay que equilibrar las dos cosas. Hay que aprender a vivir siendo espiritual, pero también hay que vivir siendo emocional, como hombres, como seres humanos que somos. Amén, hermanos. Hay gente que se la pasa ayunando. Y yo no digo que el ayuno sea malo, no, hay que hacerlo. Pero a veces abusan del ayuno. Y van creando una gastritis. Hay que hacerlo, moderadamente. Dios no estableció el ayuno para que nos muramos ayunando. Algunos quieren ganarle al Señor y ayunan y se trazan la idea de ayunar más de 40 días. Hombre, eso lo hizo el Señor. Y algunos lo han podido hacer, pero no todos estamos en la capacidad de hacerlo. ¿Me hago entender, hermano? Entonces uno tiene que aprender a ser sabio y entendido para hacer las cosas. Termino explicándoles así rápidamente lo de la imagen y semejanza. Muy importante esto. Dice que Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Son dos términos muy parecidos, hermano. Muy parecidos. La imagen viene de una palabra griega que habla de carácter.
esa palabra nos lleva a pensar en un sello, en un sello. Todos conocemos un sello, ¿cierto? Que cuando se implanta en un papel, resalta lo que hay en el sello. Pero lo uno y lo otro son lo mismo, es decir, hacen parte de la esencia del sello. Es decir, si el sello no se impone, nadie sabrá lo que hay en el sello. ¿Sí? Es decir, el reflejo de lo que hay en el sello es la impronta. Pero lo uno y lo otro son lo mismo. Entonces, cuando el Señor dice voy a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, hay dos maneras de explicarlo. Uno, que Dios nos hizo parecidos a Él, no iguales. No iguales, hermano. Porque lo del sello, cuando es de la misma esencia, cuando uno explica que es la misma esencia, está hablando de la imagen de Dios que es Cristo. ¿Sí? Cristo sí es la misma esencia de Dios. Es la imagen de Dios en esencia. Pero cuando hablamos del hombre, es parecido, no igual. Nosotros no somos igual a Dios. Esa fue la mentira que quiso el diablo que Eva se la creyera, y se la creyó. ¿Usted recuerda que la serpiente le dijo, seréis como Dios? Ay, Eva dijo, uy, como Dios, maravilloso. Y echó mano del fruto. Entonces no somos igual a Dios, somos parecidos a Dios. Eso habla de la imagen. La semejanza tiene que ver con el carácter moral de Dios. Dios hizo al hombre perfecto. Lo hizo moralmente íntegro, santo. Como dice el escritor Salomón, que el hombre se haya corrompido será otra cosa, pero Dios hizo al hombre moralmente íntegro. Entonces la imagen habla de que somos parecidos a Dios. Y aquí podríamos hablar de nuestras facetas físicas. Dios tiene ojos, Dios tiene boca, Dios tiene oídos, tiene manos, tiene pies. Que yo no puedo decir que Dios sea parecido a mí, porque yo nunca he visto a Dios y Dios no tiene forma corporal, porque Dios es espíritu. Pero sí tiene esas facultades que Dios las improntó en nosotros los hombres. ¿Me hago entender, hermano? Entonces eso habla de la imagen. Tenemos algunas facultades físicas parecidas a las del Señor. Y la semejanza habla del carácter moral de Dios. Dios tiene inteligencia, lógicamente, y Dios nos colocó a nosotros inteligencia. Dios tiene voluntad y colocó sobre nosotros libre albedrío, voluntad de hacer las cosas. Dios tiene dominio sobre las cosas y Dios dotó al hombre con la capacidad de tener dominio. Amén. Entonces eso nos hace semejantes. ¿Me hago entender, hermano? ¿Se lleva clara cuál es la diferencia entre imagen y semejanza, aunque son sinónimos muy parecidos? Pero es la manera más fácil de explicar. La imagen, que somos parecidos a Dios en las facetas físicas que Él nos colocó. Y la semejanza tiene que ver con la parte moral, volitiva, es decir, de la voluntad y del dominio que Dios tiene sobre las cosas. Termino explicándole lo siguiente, hermanos, para que usted y yo entendamos cómo Dios fue que creó al ser humano. Mire, Dios nos hizo tan inteligentes, hermano, que no vaya a pensar que el trabajo que Dios le colocó a Adán de colocarle nombres a los animales fue fácil. Ahora, usted se habrá preguntado por qué Adán le colocó a la vaca y no le colocó burro o no le colocó perro. Habría que preguntarle a Adán por qué lo hizo, hermano. Pero para eso se necesita cacume, como dicen por ahí. Para eso se necesita ser inteligente.
Los que estudian este tipo de cosas dicen que el ser humano, en su capacidad de inteligencia, ha desarrollado hasta un 12%, dicen, hasta un 12% de su capacidad de inteligencia. Y los que han hecho este estudio dicen que el hombre que más ha desarrollado esa capacidad se llamó Albert Einstein, aquel físico matemático que inventó la relatividad física. Y bueno, entre otros experimentos científicos, Albert Einstein. Quiere decir, hermano, que Albert Einstein era un 88% bruto. Y dicen que las personas comunes y corrientes como usted y como yo alcanzamos a desarrollar un 4 hasta un 6% de nuestra capacidad de inteligencia. Con el respeto que nos merecemos, usted y yo somos entre un 96 y un 94% brutos. Pero, ¿qué les quiero decir con esto, hermano? Que con ese escaso o esa escasa capacidad de inteligencia, el hombre ha podido llegar a la luna, el hombre ha mandado satélites al espacio. Sabe que todas las conversaciones que usted y yo tenemos por celular, por email, por WhatsApp, por correo electrónico, por todos los medios, las redes sociales, están grabadas en un satélite. Eso es una cadena de satélites que se llaman Echelot. Y allí están grabadas todas las conversaciones telefónicas, de fax, de celulares, WhatsApps, emails, todo está grabado allá, hermano. Si con un 6% el hombre ha podido hacer todo eso, piense usted, ¿qué sería con un 100%? ¿Sabe por qué Dios lo hizo? Porque el hombre pecó. Y el hombre comenzó a utilizar su inteligencia para lo malo. Entonces Dios dijo, no, vamos a quitarle la capacidad. ¿Se podrá usted imaginar que el hombre hoy pudiera explotar el 100% de su capacidad, hermano? Nos tendría viviendo con la cabeza hacia abajo, hermano. ¿Quién sabe qué experimentos habría hecho, hermano? Esto sería un caos completo. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que Dios hizo al hombre perfecto, Dios lo hizo extraordinario. El Salmo 8 dice que Dios lo hizo con gloria, le dio autoridad. Lo hizo un poco menor que los ángeles, pero le dio autoridad, le dio poder, le dio dominio. ¿Sabe, hermano? Esto explica por qué el diablo nos tiene rabia, por qué el diablo odia tanto al ser humano y por qué tanto se ha dedicado toda su existencia a destruir la raza humana. ¿Sabe por qué? Porque un día el diablo quiso ser igual a Dios y por eso fue echado del cielo. Pero un día escuchó que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Alabado sea Dios. Y el diablo no perdona eso. Dijo, ¿cómo es posible que un día yo quise ser semejante al Altísimo y me botaron del cielo? Y ahora esta criatura la ha hecho Dios a su imagen y a su semejanza. Por eso se ha dedicado a destruir al ser humano. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana.